cardiovasculares entran las miocardiopatías. Dentro de ellos vamos a saber que son enfermedades que generalmente van a afectar el músculo cardíaco, que se encuentra entre el 5 a 10% de las causas de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que le caracteriza? Que funcionalmente va a ir alterándose la estructura del corazón y por ende esto va a hacer que sea insuficiente de acuerdo al fenotipo estructural que pueda tener. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar a las miocardiopatías? Generalmente se clasifican en dilatadas, hipertróficas y restrictivas. Las dilatadas generalmente pueden tener una disfunción sistólica y dilatación del ventrículo izquierdo. Las hipertróficas pueden tener una disfunción diastólica debido al aumento o la hipertrofia del ventrículo, y la restrictiva justamente por infiltración o fibrosis de la pared, que puede ser por depósito de algunos tipos de sustancias que pueden ir lesionando esa pared del músculo cardíaco. Dentro de lo que es la fisiopatología como tal, tenemos que ir viendo que la estructura del corazón va cambiando. Y de ahí viene esa clasificación de dilatada, que generalmente podemos ver el corazón agrandado, o sea, las paredes del ventrículo que están agrandadas, que se van a ir, o sea, la estructura como tal, la cavidad se ve dilatada, pero el músculo en sí puede verse afinado y tiene esa alteración fisiológica que es en el trabajo del corazón. Entonces puede tener justamente una función sistólica disminuida. La hipertrófica, el tamaño del corazón puede estar normal, pero las paredes están engrosadas y generalmente esto hace que haya mucha más fuerza contráctil y por ende también va a tener repercusiones a nivel de lo que es la función normal del cuerpo. Y la función diastólica generalmente puede estar disminuida en él. Y la restrictiva también, el corazón está con un tamaño normal, pero las paredes están engrosadas y están rígidas. Y justamente esa rigidez se puede producir por depósito de sustancias. Dentro de ellos está la amiloidosis, la hemocromatosis, la sarcoidosis, y la función diastólica también va a estar disminuida en ellos. Clínicamente, el paciente puede ir teniendo diferentes síntomas. Dentro de ellas, cuando hablamos de las miocardiopatías, ya sea dilatada, restrictiva, vamos a tener los signos que el paciente puede presentar, que son justamente de una insuficiencia cardíaca. El paciente puede tener disnea, puede tener anginas o dolores, puede tener síncope, puede aparecer soplos, y el tratamiento va a depender dependiendo de la causa como tal. Dentro de lo que son las miocardiopatías, tenemos que saber que la etiología pueden ser primarias, las que afectan de la manera exclusiva o preferentemente al corazón, o también pueden ser genéticas o adquiridas. Es importante tener en cuenta eso porque las miocardiopatías tendrían que ser ya de hallazgo, vamos a decirle, dentro de lo que es un screen de evaluación de un paciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya tenemos síntomas asociados a las lesiones de las miocardiopatías, generalmente el paciente ya está grave. Y tener en cuenta entonces que es importante hacer un ecocardio de control, porque ¿cómo nosotros vamos a detectar estas enfermedades? Generalmente evaluando la estructura del corazón, y eso generalmente se solicita un ecocardiograma, donde nosotros miramos las cavidades, donde nos va a hablar de las paredes, de cómo está funcionando generalmente todo el sistema cardiovascular. Porque dentro de lo que son las causas primarias, acá tenemos que son genéticas o adquiridas. Entonces, si hay predisposición familiar, más todavía tenemos que solicitar este tipo de estudios. Y las secundarias, que son asociadas a otras enfermedades, dentro de ellas que pueden ser multiorgánicas, isquémicas, valvulares, o sabemos que la hipertensión como tal produce una miocardiopatía dilatada con el tiempo, que va alterando las funciones ya sea sistólica o diastólica de la función del corazón como tal. ¿Cuáles pueden ser las causas? Y esto también es importante y quiero que tengan en cuenta. Generalmente los pacientes pueden presentar posteriormente a cuadros virales. Dentro de ellos, no nos olvidemos que nosotros en nuestro país somos endémicos todavía en lo que es las enfermedades virales como el dengue y el COVID.
que aparecieron muchos casos de miocardiopatía posterior a estas infecciones. También se describe el virus del cosaquio, adenovirus, virus de VIH, hepatitis C. También puede haber otras causas que pueden ser las parasitarias. Dentro de ello está la enfermedad de Chagas, que es producido por el Trypanosoma cruzi, la tripanosomiasis o la tosoplasmosis también que se describe. Y las bacterianas entran la difteria, la Bordetella pertussis y otros más raros que son las rickettsias o las micóticas también. Y aparte de las enfermedades infecciosas, vienen las no infecciosas que están las granulomatosas o las enfermedades por sarcoidosis que pueden aparecer. Ahí entran las raras, las miocarditis por células gigantes o las colagenopatías que pueden estar de la mano con otras enfermedades del tejido conectivo que se pueden describir. ¿Por qué lo que es importante este cuadrito? Porque cuando yo tengo un paciente con una lesión o con un signo de una miocardiopatía o de una insuficiencia cardíaca, que es lo que puede presentar el paciente, y es un paciente joven, siempre hay que investigar causas infecciosas. Y nosotros sabemos que en medicina no le podemos pedir al paciente un screen en una sola vez, entonces tenemos que irnos por los casos más frecuentes, las causas más frecuentes que se van presentando. Entonces, preguntarle siempre al paciente si tuvo una infección previa posteriormente en los 2 meses anteriores o 2 semanas que puedan estar relacionados con el síntoma que está teniendo. Y después nos vamos a estudiar las cosas, vamos a decirle que son también descritas las no infecciosas que pueden aparecer como causa de esta patología. Entonces, tener en cuenta que una de las causas de las miocardiopatías que tenemos que tener en cuenta son las infecciosas. En Paraguay todavía están las virales que son por dengue y post-COVID. También están otro tipo de sustancias que pueden estar asociadas, que son las tóxicas. Dentro de ellos está el alcohol, paciente que consume generalmente anfetaminas, la cocaína, que puede tener un efecto también cardiovascular con el tiempo, pacientes que consumen quimioterápicos o otros fármacos que pueden ir a estar relacionados, los anabólicos, intoxicación por metales pesados como el plomo, el mercurio, exposiciones ocasionales como los hidrocarburos o el arsénico. O sea, siempre es ir haciendo el antecedente del paciente. Y las metabólicas que pueden ser por deficiencias nutricionales, la tiamina, vitamina B12, selenio, deficiencia de electrolitos, endocrinopatías también que puede ir de la mano con otras patologías, enfermedades de las tiroides, feocromocitoma, diabetes, obesidad, que pueden estar relacionados. Y recordarnos de las miocarditis virales, que el paciente típico en estos, ¿quiénes son? Generalmente tiene una exposición en el adulto joven y también puede darse en la edad madura y es una disnea progresiva. El paciente puede tener debilidad, que son semanas después de un síndrome viral y que se acompaña de fiebre y mialgia. Y el paciente puede presentar arritmias, dolor torácico, intolerancia al ejercicio. Entonces, las miocarditis virales se describen con frecuencia en nuestro medio. No nos olvidemos, como ya les dije, el dengue, el COVID posterior a ese evento, que un paciente joven tenga signos de una insuficiencia cardíaca, hay que pensar en esto, ¿sí? El paciente puede tener necrosis fulminante, puede tener un síndrome cardiorrespiratorio, un shock cardiogénico que se puede asociar y esto puede llevar a múltiples complicaciones. Dentro de ello está la falla multiorgánica, alteraciones hepáticas y las coagulopatías que puede tener el paciente. O sea, es un todo que puede tener. ¿Cómo nosotros vamos a valorar a ese paciente? Generalmente solicitándole un electrocardiograma y un ecocardiograma que nos va a orientar las características anatómicas de ese corazón. Y también podemos pedir los marcadores de lesión como las troponinas, creatina fosfoginasa y la resonancia magnética para hacer el diagnóstico de miocarditis como tal. Muchas veces cuando el daño es estructural y es progresivo, se llega a la biopsia del miocardio. Los virus implicados generalmente es importante ver que es un grupo grande de virus. Dentro de ellos están los picornavirus, enterovirus, coxsackie, virus de la gripe, que ahora mismo estamos en auge, que es de la influenza, que también puede tener secuelas o lesiones miocárdicas posteriores, los adenovirus, herpes virus
Y no nos olvidemos siempre del virus de la hepatitis C, del VIH, del dengue y la fiebre amarilla que tenemos actualmente en nuestros países. Generalmente el tratamiento no hay uno específico para lo que es la miocarditis viral en cuanto a lo que es las lesiones miocárdicas, pero sí para la infección aguda, justamente para tratar la causa. Dentro de ellos están los AINES, los inmunosupresores, que vamos a ir viendo que pueden mejorar el paciente. Después están la miocardiopatía o la miocarditis que puede darse por parásitos. Dentro de ellos está la enfermedad de Chagas, que generalmente es una de las infecciones parasitarias más frecuentes en el mundo que puede causar miocardiopatía, dentro de ellas las dilatadas. El agente causal es el Trypanosoma cruzi y este se transmite por la picadura de un insecto, que generalmente es un insecto que se encuentra en nuestro país y es un insecto que se encuentra en las paredes de adobe, que se ven en los campos, generalmente en las casas que tienen techo de paja. Generalmente nosotros tenemos pacientes con enfermedad de Chagas que ya tienen repercusiones cardiovasculares y también tiene megacolon, que también es otro órgano que afecta a este parásito, que va muy de la mano entre lo que es las complicaciones que pueden aparecer. Recordar que esta patología también se puede transmitir por hemotransfusiones, donaciones de órganos y de la madre al feto. Entonces, hoy en día un screen que se le hace ya a la mujer embarazada es si es o no, está afectado o no por enfermedad del Chagas, que también puede pasar al feto, porque tiene sus complicaciones posteriores. Transmisión generante es por hemotransfusiones, ya dijimos, de madre al niño, parasitarias que pueden ir teniendo en ocasiones miocarditis aguda o también se pueden complicar con meningoencefalitis del paciente. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad, cuando hablamos de la enfermedad de Chaga, para que llegue a tener una repercusión cardiovascular, generalmente el paciente tiene un periodo asintomático que va de 10 a 30 años. Por eso que la mayoría de nuestros pacientes, de lo que yo he visto en experiencia en el hospital, son adultos mayores. Eh, el famoso abuelo que nunca se fue a consultar y de repente debuta con una enfermedad de Chagas o una obstrucción intestinal que también muchas veces ya va acompañado justamente de una lesión cardiovascular. Entonces, por eso que es importante el screen hoy en día que se hace justamente en los pacientes que tienen riesgo y en las mujeres embarazadas que pueden llegar a pasarle al feto. Dentro de lo que son las características que puede tener este paciente con miocardiopatía dilatada, ya sea por un parásito, son los pacientes que hacen bloqueo de rama derecha y tienen alteraciones en la conducción, vamos a decirle, de la actividad eléctrica del corazón. Generalmente, entonces, cuando se hace un electro, podemos detectar en ellos arritmias y a veces aneurismas que pueden estar asociados en esos pacientes. Tener en cuenta que se puede hacer un estudio o una prueba serológica que es para medir IgG y IgM específico contra el Trypanosoma cruzi. Existe tratamiento para este tipo de parásitos y generalmente son con antiparasitarios. Otros parásitos que pueden causar también lesiones a nivel de miocardio son la toxoplasmosis y la triquinela. Y bacterias que pueden ir causando lesiones en el miocardio. Dentro de ellas está la difteria, que puede ocasionar o lesionar en un 50% de los casos, que generalmente puede producir lesiones en los pacientes con esa infección. Brucelosis o también los pacientes que son portadores de tuberculosis o infecciones por Clostridium. Tener en cuenta entonces que también existen bacterias que pueden lesionar el músculo cardíaco. También está la miocardiopatía periparto, que se desarrolla durante el último trimestre de entre los primeros 6 meses de un embarazo. ¿Qué puede aparecer en este paciente o qué factores de riesgo nosotros podemos tener en esos pacientes? El paciente que tiene edad avanzada o es añosa, la multiparidad, los embarazos gemelares, la desnutrición, el uso del tacto vaginal para el trabajo de parto y prematuro con preeclampsia o toxemia en el embarazo. Todo eso favorecen a que puedan aparecer las miocardiopatías periparto. Y después se habla de un tipo de miocardiopatía que es del
Takotsubo, que generalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay una dilatación apical, o sea, la punta del corazón se va a dilatar y eso es desencadenado por un procedimiento de estrés que en las guías nos dicen que puede ser un estrés emocional y que típicamente se presentan en las mujeres postmenopáusicas, que es donde hay una disrupción de los picos hormonales. Entonces, tener en cuenta que también puede aparecer este tipo de miocardiopatía que son transitorias. Ahí, como ya su nombre lo dice, es un síndrome del corazón roto también que se le puede conocer. Es una condición cardíaca donde puede aparecer tras un episodio de estrés emocional o físico intenso. Y el paciente puede simular una historia de dolor de pecho, falta de aire y también puede haber electrocardiograma, algunas alteraciones, pero no tiene una lesión miocárdica en las enzimas cardíacas. Hay una alteración transitoria de la contracción del ventrículo y su forma más común es la punta del corazón, que se le relaciona con una trampa japonesa, por eso el nombre es así, pero que pueden aparecer. Se diferencia de los infartos de las arterias porque esto no tiene ateroma o obstrucción de placas de grasa y tampoco tienen enzimas cardíacas positivas. El electrocardiograma o la arteriografía son uno de los medios auxiliares que nos van a orientar, o sea, perdón, el ecocardiograma, porque lo que vemos es vamos a decirle, una morfología anormal del corazón, pero que es reversible con un tratamiento adecuado. Dentro de la clasificación de las miocardiopatías vamos a ir viendo que pueden ser las dilatadas. Ya vemos las clases principales, o sea, las causas principales. Dentro de ellas está la idiopática, la familiar o la hipertensiva, que es la que más frecuentemente hay en nuestros medios. También pueden ser las víricas por protozoarios y enfermedades o uso de sustancias. ¿Cómo va a venir un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada? Generalmente el paciente puede tener síntomas de una insuficiencia cardíaca. Dentro de ello el paciente va a venir con disnea, fatiga, edemas, puede haber una trombosis o un dolor precordial asociado. Entonces, es importante tener en cuenta que para las miocardiopatías nosotros podemos tener criterios de Framingham positivo y ir viendo que podemos ya detectar este paciente en estadios avanzados de la enfermedad. Otra de las características que nosotros podemos tener al examen físico es el paciente que va a tener una taquicardia asociada, la frecuencia cardíaca entonces va a estar aumentada, puede haber un golpe protodiastólico, es cuando aparecen soplos y las arritmias que pueden estar asociados a estos pacientes. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico de un paciente con miocardiopatía dilatada? Generalmente vamos a utilizar o podemos utilizar una radiografía de tórax donde podemos ya describir una cardiomegalia, puede haber signos de congestión venosa pulmonar y en el electrocardiograma vamos a ver signos de crecimiento ventricular, que es un QRS aumentado de tamaño. Puede haber en la ecografía Doppler, puede haber disminución de la función de la fracción de eyección reducida y generalmente tenemos que ir buscando la causa. De acuerdo a eso, pensar si podemos hacer o no una biopsia para ver si es una causa primaria o una causa secundaria. Los tratamientos ustedes no tienen que mirar tanto, pero generalmente es uso de diuréticos y ahora para controlar la presión, beta bloqueantes o los anticoagulantes para evitar la trombosis venosa. Y generalmente ver las causas, dependiendo de eso, vamos tratando también el final común de todas estas miocardiopatías y a lo que lastimosamente muchas veces tenemos que llegar es el tratamiento cardíaco, es el trasplante, pero que muchas veces tenemos que ir viendo en la conciencia también de lo que es. Hay pacientes muchas veces que vemos jóvenes solicitando justamente trasplante de cardíaco que está en lista de espera. Entonces siempre tenemos que pensar cuál fue el desencadenante que le llevó a eso, donde él está necesitando un trasplante, qué patología pueden ser. Y dentro de ellas tenemos que pensar en las miocardiopatías dilatadas, restrictivas, que pueden estar asociados y que se tiene que buscar la causa.
Saber que todo paciente que está siendo trasplantado tiene una supervivencia aproximadamente de 5 años entre 60 y 80%, que es el tratamiento definitivo para estas patologías, ¿sí? De la clasificación de las hipertróficas, tenemos justamente que en las miocardiopatías hipertróficas, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente se engruesa la pared de las arterias y esto puede producir una estenosis aórtica, estenosis o miocardiopatías hipertróficas idiopáticas o una hipertrofia septal asimétrica que puede ser llamado esta patología. Entonces, cuando hablamos de hipertrófica, es aumento de las paredes que pueden ser justamente, ¿qué es lo que pasa con esas paredes? Hay una obstrucción en el tracto de saliva y esta hipertrofia, generalmente que puede ser de origen genético, va a producir una desorganización, una desestructuración y aumento exagerado de un componente fibroso. O sea, es algo crónico también que va produciendo daño a nivel del músculo cardíaco. Generalmente se produce uno en cada 500.000 de las enfermedades cardiovasculares y es la causa de muerte más frecuente en pacientes jóvenes dentro de lo que son las muertes súbitas. Entonces de ahí viene otra vez la importancia dentro de las miocardiopatías hipertróficas. El corazón, ¿cómo va a estar? Va a estar normal en tamaño, pero la hipertrofia es de adentro para afuera. Entonces siempre tenemos que ver la importancia de solicitar un ecocardiograma en la mayoría de los pacientes como un control. Los síntomas va desde una disnea o signos de insuficiencia cardíaca, pueden el paciente tener una angina, isquemia, generante síncope, arritmias con bajo gasto, palpitaciones que generalmente es. Eso de las palpitaciones es siempre importante tener en cuenta porque a veces el paciente consulta con síntomas o dice que tiene palpitaciones nada más, que es la sensación donde sus latidos cardíacos son, vamos a decirle, molestosos. Entonces nosotros tenemos que ponernos como médico también en la edad del paciente y pensar que estas posibilidades, entonces nunca vamos a errar si le pedimos un electrocardiograma y le pedimos un ecocardio al paciente para que justamente podamos nosotros hacer un manejo multidisciplinario y poder también descartar estas patologías de que nos describes que pueden tener. El paciente puede tener un soplo, que es lo que podemos encontrar en el examen físico. Podemos encontrar un pulso bifrens, que generalmente son las características del pulso que pueden tener en dos tiempos. Eso es a la palpación, nosotros podemos darnos cuenta. Podemos tener alteraciones de soplos. En el electrocardiograma podemos encontrar onda Q patológica, alteraciones de repolarización y algunas arritmias que están asociadas. Entonces, la exploración física, tanto como los exámenes físicos, son los que nos van a orientar a dar un diagnóstico. También podemos ver generalmente radiografía de tórax. Dijimos que si es hipertrófica, el corazón está con un tamaño normal. No vamos a ver una cardiomegalia, pero sí podemos ver una dilatación de la aurícula izquierda. Ecocardio, podemos ver hipertrofia del septum, asimetría y regurgitaciones mitrales. Fármacos, también se usa algunos medicamentos que pueden mejorar la función cardíaca y marcapasos generantes si es que lo que es la función eléctrica del corazón está alterada. Y las miocardiopatías restrictivas, que cuando hablamos de restrictiva es porque hay depósitos de algunas sustancias dentro de las paredes y esto puede llevar a un signo de insuficiencia cardíaca, que puede ser infiltrada justamente por depósito de amiloidosis, depósito de hemocromomatosis o fibrosis endomiocárdica por endocarditis de Loeffler, que son otro tipo de sustancias. ¿Qué va a tener el paciente con una miocardiopatía restrictiva? Puede tener un patrón hemodinámico y el paciente puede tener distensión venosa yugular porque hay una restricción y por ende las presiones a nivel de lo que son el flujo de salida de la sangre del ventrículo izquierdo van a estar alteradas y también justamente eso puede llevar a una distensión de la vena venosa yugular que se acentúa en la inspiración, que es el signo de Kussmaul. El paciente puede tener entonces ingurgitación yugular, puede hacer ausencia
de cardiomegalia al examen físico, el aumento del ventrículo va a estar normal o disminuido y la función pulmonar va a estar un poco alterada. El paciente puede tener una miocardiopatía restrictiva por amiloidosis, que es la más frecuente y está asociada a mielomas múltiples, que son otro tipo de patologías. Pueden estar las clásicas, las dilatadas o las hipertróficas y con trastornos de conducción. Puede haber síncope, el paciente puede tener angina de pecho o soplo. Algunos signos que pueden estar asociados son la proteinuria porque hay una función renal alterada asociado, hepatomegalia, ronquera, macroglosia que puede tener el paciente, síndrome del túnel carpiano, porque aparte de estas comorbilidades el paciente va a tener otros síntomas. Electrocardiograma, que generalmente nos va a orientar a si hay arritmia o si hay un déficit o alteración en el trastorno de la conducción, el ecocardiograma que nos va a hablar y el cateterismo para ver si hay lesiones asociadas, y la biopsia, que también es uno de los criterios de diagnóstico en estos casos. Tratamiento es sintomático y se va evitando los anticoagulantes. Bueno, en cuanto a lo que es miocardiopatías, vamos a clasificar en esos 4 grupos que es importante, o sea, 3 grupos: la dilatada, la restrictiva y la hipertrófica. Me van a poner en cuadritos así para ver las causas. ¿Cómo va a salir miocardiopatía en el examen? Va a salir como casos clínicos. Entonces, dentro de esos casos clínicos, tener en cuenta siempre el antecedente de infecciones virales del paciente y que el paciente puede presentar estos signos, y dentro de ellos se puede presentar como un signo de una insuficiencia cardíaca aguda, que el paciente puede tener generalmente lo que nosotros ya sabemos, criterios de Framingham, edema de miembro, tercer ruido, soplo, en el contexto que sea un paciente sano. Y saber que yo tengo que ir estudiándola a este paciente para poder llegar a la causa, ¿sí? Otra de las enfermedades que vamos a hablar es la pericarditis aguda, que son también afecciones que van a conllevar justamente solamente a lesión del pericardio, que nosotros ya sabemos que es la capa que envuelve al corazón, que puede tener un antecedente de un cuadro infeccioso como tal y que generalmente afecta al pericardio. Nosotros vamos a saber que las manifestaciones clínicas de una pericarditis, que es un proceso inflamatorio de la envoltura del corazón, el paciente puede tener dolor torácico, brote pericárdico y cambios en el electrocardiograma. Este cuadrito me van a aprender así porque es la triada clásica de un paciente con pericarditis. El paciente va a tener signos inflamatorios y dentro de ellos está la fiebre, puede tener malestar, tos, o sea, síntomas sistémicos, pero hay un dolor torácico asociado y una triada de un roce pericárdico que se puede ocultar en el paciente. Y algunos cambios en el electrocardiograma que nos va a orientar a pensar en esta patología. ¿Cuáles son las causas de una pericarditis aguda que es importante? Uremia es en pacientes renales crónicos, pacientes que tuvieron una cirugía cardíaca previa y posterior a eso presentaron una exposición, invasiones neoplásicas, y algunos fármacos pueden ser tóxicos que pueden llevar a una alteración del pericardio. Entonces, entre la clínica es importante que me vean las características. ¿Cómo es el síntoma de un paciente con pericarditis? Porque también tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Dentro de ello está el dolor precordial, hay un frote pericárdico, alteraciones en el electrocardiograma, puede estar asociado a un derrame. Generalmente dentro de las causas pueden ser idiopáticas en un 80%, infecciones virales o lesiones ya sea en el tejido conectivo o enfermedades como lupus. ¿Cómo es la característica del dolor de un paciente que tiene pericarditis? Que también nos debe hacer diagnóstico diferencial con los demás otras patologías. Es un dolor que el paciente siente cuando, vamos a decirle, es agudo, tiene esa posición que es mano en garra, es de la cintura hacia adelante, se intensifica con el decúbito dorsal, es cuando uno se acuesta, y generalmente el dolor puede irradiar al hombro y a la mandíbula. Se
vamos a decirle que es uno de las patologías que tenemos que hacer diagnóstico diferencial también en los pacientes que están infartando. La diferencia es que en la pericarditis el paciente mejora con la posición de Maumеттana, que generalmente es inclinarse hacia adelante. Dijimos que el paciente que está infartando no tiene posición antiálgica. ¿Qué significa? Que ninguna posición que cambie no pasa. En la pericarditis va a mejorar si el paciente se pone con la cabeza agachada hacia adelante. ¿Por qué? Porque disminuye la presión y entonces por ende mejora el dolor. Entonces es importante que puedan hacer un diagnóstico diferencial en las características del dolor. Tiene en un 85% de los casos un frote pericárdico, que generalmente es cuando yo pongo el estetoscopio y voy a escuchar como si fuera que se van plegando las hojas del pericardio. ¿Qué cambios en el electrocardiograma nosotros vamos a encontrar? Hay una elevación también del segmento ST que va a irse con una concavidad hacia arriba y generalmente van a corresponder a las derivaciones de las extremidades B2 a B6. Entonces hay como un supradesnivel que puede aparecer en estos pacientes en una primera etapa. En la segunda etapa o en algunos días después, el segmento ST se va a normalizar. En la etapa 3 va a haber una onda T que se va a invertir y en la etapa 4 se va a normalizar el electrocardiograma de ese paciente. Entonces es relativamente muy importante hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque hay supradesnivel y nos puede confundir con un infarto agudo de miocardio, pero que generalmente es importante ver las ondas en las cuales van a aparecer o las derivaciones en las que van a aparecer y que generalmente en la pericarditis que no vamos a tener troponina, no va a estar positiva porque no hay signos de lesión miocárdica, es un proceso inflamatorio y que generalmente al cuarto día más o menos o en horas el paciente puede normalizar el electrocardiograma que va a ir presentando. Entonces, siempre es hacer diagnóstico diferencial. Existen algunos tratamientos específicos que son con AINES, pero siempre es importante saber la causa y ir evaluando para manejar, porque hay que tratar la causa para que eso vaya manejando. Otra de las patologías que es frecuente y que tenemos que manejar y que es una urgencia también, más bien emergencia como tal, es el taponamiento cardíaco, que es cuando ocurre una acumulación de líquido en el espacio pericárdico, que generalmente esta cantidad de líquido obstruye y eso es grave. ¿Por qué? Porque ya no hay una circulación adecuada, hay un colapso y la entrada de sangre a los ventrículos van a estar, vamos a decirle, obstruida y puede ser mortal si no se trata de manera oportuna. Entonces, el taponamiento cardíaco es acumulación de líquido en el espacio que no debería de estar. Las causas de un taponamiento pueden ser neoplásicas, puede ser por una pericarditis aguda idiopática, puede ser insuficiencia renal o lo que más ocurre y lo que más vemos en los servicios de la salud es el taponamiento cardíaco por una hemorragia masiva en pacientes con traumatismo. Y tiene clínicamente algunas características que tenemos que ir viendo. Causas del taponamiento, ya sabemos ya, una pericarditis idiopática puede ser secundaria a enfermedades neoplásicas, hemorragias por una disección aórtica o una disección, cirugías cardíacas, traumatismo y tratamiento con anticoagulantes. El paciente tiene lo que nosotros identificamos la triada de Beck, que es elevación de la presión venosa central, hay ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos apagados. Esto es pregunta examen. ¿Cómo yo clínicamente voy a saber que un paciente está con una lesión o un taponamiento cardíaco en el momento? Yo le ausculto al paciente, no tiene ningún ruido cardíaco, veo que hay ingurgitación yugular y generalmente el paciente está hipotenso. Entonces esos son signos clínicos que me van a hacer actuar cuando yo tengo un paciente con sospecha. ¿Por qué? Porque generalmente son en los renales crónicos que pueden ir teniendo pacientes con ICC descompensada y tener en cuenta también que en los traumatismos de tórax te puede el paciente llegar y es lo que más vemos en el servicio de urgencia con un taponamiento cardíaco y es lo que generalmente se tiene que actuar de forma inmediata para eliminar ese líquido de la cavidad y para que el corazón pueda otra vez volver a
a cumplir sus funciones, vamos a decir. ¿Cuánto es la cantidad de líquido que yo necesito para producir un taponamiento cardíaco? Puede ser desde 200 ml cuando la acumulación es rápida y hasta 2000 para los derrames lentos. Entonces, cuando hay un derrame pericárdico, siempre hay que ir viendo que vamos a decirle, la forma de presentación es importante para nosotros. En pacientes con pericarditis y que hay derrame pericárdico, tenemos que ir viendo la cantidad de líquido. Pero a partir de 200 ml en adelante ya me puede hacer un taponamiento ese paciente, que generalmente es importante ver. Cuando yo sospecho, cuando hay hipotensión, aumento de la presión venosa yugular y signos de cardiomegalia en un paciente. Puede haber disminución de la amplitud en los complejos QRS en el electrocardiograma y pulsos paradójicos, que generalmente hay una disminución en la aspiración y hay una alteración entre 10 milímetros de mercurio más o menos en el cambio que se puede ir. Y esto es generalmente examen físico. Todo paciente que yo tenga con sospecha de esta enfermedad, tengo que ir controlándole estrictamente todo esto. Al electrocardiograma generalmente vamos a ver que es uno de los medios auxiliares para el diagnóstico que tenemos que utilizar justamente para ser guiada para una pericardiocentesis, que generalmente es lo que nosotros tratamos de hacer en el paciente que está con un taponamiento cardíaco masivo. Entonces, todos los demás es subjetivo. Cuando yo tengo pulso débil, un pulso paradójico, irregular, que va a parar con la respiración, que eso es netamente semiología, pero lo que no me puede fallar es la auscultación cardíaca y ver que mi paciente está hipotenso. Netamente, si podemos y tenemos tiempo, el paciente va a llegar a hacerse un ecocardio y que el tratamiento ideal es la pericardiocentesis, tratar de sacar ese líquido que está obstruyendo la función pulmonar normal de nuestros pacientes. Bueno. Hasta ahí, ¿hay alguna consulta, chicos? ¿Se entendió algo? Parece que hablamos ya despacio. Sí, se entendió. Sí, profe, se entendió súper. Bueno. Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces de lo que es, perdón, pericarditis aguda, taponamiento cardíaco y miocardiopatía es lo que van a sumar ya a su lectura, ¿sí? Porque todas estas patologías vamos a presentar como casos clínicos y tenemos que pensar del taponamiento cardíaco es pregunta de examen, es triada de Beck. ¿Cómo yo hago para darme cuenta que el paciente puede tener? Y ahí entra, yo no voy a tener tiempo muchas veces, como les dije, ante un paciente que viene en la urgencia y que mi paciente tuvo un traumatismo de tórax. Yo al escucharle, yo ya si no escucho ruidos cardíacos, el paciente está hipotenso y tiene irritación yugular, a veces el manejo masivo y ahí se le tiene que sacar el líquido y ahí ya viene el cirujano de trauma y es todo un tema. Pero si yo tengo pacientes internados con antecedentes de enfermedades renales crónicas o otras comorbilidades y que me está haciendo un derrame pericárdico o una pericarditis asociada, yo tengo que saber que también el paciente puede llegar a complicarse con un taponamiento cardíaco. Y tengo que saber cómo detectar ese taponamiento cardíaco en un servicio de internación. Entonces, siempre es de ahí viene la importancia del examen físico, la evolución diaria del paciente. ¿Por qué? Porque tengo que ir escuchando cómo están sus ruidos, cómo está el pulso del paciente, cómo están los latidos de ese paciente. O sea, todo es para que me pueda orientar y yo pueda pensar. ¿Qué le voy a pedir al paciente? Le voy a pedir un ecocardio, que es lo que en todas estas patologías que hablamos, el estudio ideal para detectar, ya sea miocardiopatía, pericarditis aguda o taponamiento o presencia de líquido a nivel del espacio, generalmente es el ecocardiograma. Y saber que las miocardiopatías tienen también otras causas que no son solo enfermedades cardíacas y dentro de ellas están las infecciones virales. Siempre tengan en cuenta eso porque
hay muchos casos de pacientes que se presentaron justamente con patologías cardiovasculares posterior al COVID, que nosotros tuvimos un episodio bastante severo en el 2020, creo que fue. Y después de eso, ¿qué es lo que nos vino? Dengue es algo cada año que tenemos siempre pacientes que tienen síntomas de dengue y que hay mucho flujo. Y también no se olviden que tuvimos una epidemia por chikungunya, que fue así una época donde muchísimos pacientes quedaron con secuelas, ya sea dolores articulares, y dentro de eso se vio muchos pacientes que hicieron miocardiopatía, miocarditis postviral. Entonces, siempre cuando ven ese tipo de pacientes jóvenes, piensen en esta enfermedad, porque hay, y no se olviden de preguntar siempre si tuvo una infección previa, que puede ser 2 semanas antes o dentro de los 2 meses de su infección, pueden desarrollar la enfermedad. Y ir detectando a tiempo también va a conllevar a que tenga menos, vamos a decirle, o sea, tenga más chance el paciente y tengamos menos episodios de gravedad y que no tengamos que llegar muchas veces a un trasplante cardíaco para ese paciente, porque todo depende de la evolución y el tiempo en que nosotros le detectamos. Entonces, tener en cuenta eso para la hora de pedir un ecocardio. Entonces, siempre cuando van a pedir ecocardio, tiene que ser ya como una rutina. ¿Dónde se pide ecocardio o dónde nosotros pedimos electro de rutina? Famoso, queremos nuestra inspección de la escuela porque para hacer educación física. ¿Ustedes en algún momento se hicieron inspección en los colegios? ¿Cómo fue su inspección? ¿Alguien que se haya hecho? ¿Cómo es lo que nos hacen generalmente? ¿Llenamos una ficha y después? Miden la frecuencia cardíaca luego de actividad. Y después, aparte de eso, ¿qué más nos piden? Electrocardiograma. Un electro y después ya nos dice que está todo bien. Eso es lo que generalmente se hace y no es lo ideal. Yo lo que quiero es que ustedes ya sean también parte de ese grupo de personas que pensemos en estas enfermedades, porque de que ahí las hay. Entonces, el examen físico, yo en una miocardiopatía restrictiva, yo no voy a encontrar una cardiomegalia como tal en los inicios de la enfermedad. Entonces, tiene que ser un hábito de pedir ecocardio, que dentro de los estudios que nosotros le vamos a pedir a un paciente, ya sea para una inspección, para un deporte, o por más que el joven dice que nunca tuvo ningún problema, porque cuando nosotros ya tenemos síntomas en estas enfermedades, ya estamos ya en enfermedad, o sea, en la parte avanzada del cuadro como tal. Entonces, ecocardio es lo ideal para poder detectar a tiempo, y más aún si es que tenemos factores de riesgo, ya sea familiares o cardiovasculares que el paciente pueda tener. Entonces, ese hacer payasito y pedir un electro nomás ya no tiene que ser nuestro esquema de solicitud de estudios. Importante siempre pensar en estas patologías, ¿sí? Más aún si tuvo infecciones virales y hay signos que yo voy a ver. Y no se olviden que nosotros vamos a hablar en las entregas. Yo les voy a preguntar criterios de Framingham, así que me van a ir estudiando ya eso, porque eso sí o sí yo les voy a preguntar, porque todas las patologías cardiovasculares que vamos a hablar son similares en los signos y síntomas. Después de esto nos falta valvulopatía, que son lesiones valvulares que pueden estar asociadas, y arritmia. Y con eso nosotros ya terminamos lo que es la parte de cardiovascular. Entonces el siguiente viernes vamos a hablar de eso y después de eso vamos a tener nuestra entrega, ¿sí? ¿Alguna duda? Ay. Yo creo que se entendió todo, doctora. Bueno, entonces les voy a dejar que puedan leer y nos vemos el viernes si está todo bien. Esperemos que los astros se alineen y ya nada, no me pase más nada, Dios mío. Dale, profe. Dale, chao, chao. Chao. Gracias, profe. Chao, chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. chao, gracias. Partido, profe, mucha suerte. Chao, chao.
Chao, profe. Profe, presente para todos. Sí, hoy les voy a poner todo porque Doble les vi que asistencia estaban luego. ahí. ¿Ah? Doble asistencia luego. A la pinta. Mucha gente ya está gastando, profe. Por favor, profe.